Muchísimas gracias, buenas noches, maestro, qué gusto estar con usted acá compartiendo lo que nos une a nosotros como humanidad, y es la cultura. Y usted es un referente fundamental de nosotros en la cultura y en las artes plásticas del país. Sí, yo soy Lucrecia Piedrahíta, soy arquitecta y curadora de arte. Actualmente acompaño al gobernador y al secretario de Cultura, Roberto Rabe, en el diseño de la Bienal Internacional que vamos a hacer en agosto del 2025. Entonces, pues, muy feliz de poder compartir con ustedes, pero sobre todo, como decía María, honrar la vida del maestro. Cuando me hicieron la invitación, para mí fue muy especial porque, recuerdo, estaba dirigiendo el Museo de Antioquia, casi todavía con el uniforme de la enseñanza, y Dorita, que era quien recibía en la recepción, me dice: viene el maestro Aníbal Gil, y obviamente yo había mirado y habíamos observado toda la colección y sabía la importancia, pero para mí fue algo muy, muy especial conocer al maestro, porque después de leer su libro, hay una palabra que para mí encinta lo que representa el maestro, y es la reflexión, la introspección y el silencio. Silencio es la palabra que más se repite en este libro, igual que la palabra blanco, porque me dediqué a contar cuántas veces se decía silencio y cuántas veces se decía blanco. Para comenzar, maestro, yo quiero rendirle un homenaje con sus mismas palabras en esta belleza del libro, que además el presidente Belisario Betancur, a quien nos decía Adolfo Castañón, el editor de Octavio Paz, director del Fondo de Cultura Económica de México, decía que Latinoamérica le debía el gusto al libro por el presidente Belisario. Fuimos muy amigos y él me decía cómo era la arquitectura de un libro. Quienes en este momento lo tienen en sus manos se dan cuenta de que es una arquitectura que está perfecta, cómo está construido, pero sobre todo la textura que tiene cada una de las hojas y de la carátula, que está bellísima. Entonces, para iniciar, es una manera de rendirte homenaje como un maestro referente del grabado, pero sobre todo celebrar a tantísimos grabadores que veo acá, profesores de la Universidad de Antioquia, donde el maestro ocupa un puesto muy especial. Definitivamente estaba dedicado al grabado. La perfección de las técnicas me interesaba, abordar dimensiones grandes, 1 metro por 1 metro, por ejemplo, aprovechar el tamaño de la prensa al máximo, salir del pequeño formato, explayarme en mi expresión, como también me explayaba en mis participaciones en bienales internacionales, donde estaba siendo invitado. Empresas me encargaban tirajes de grabados exclusivos con ediciones grandes. Fue un romper el cascarón del grabado, el hacer en madera o xilografía un mural transportable de varios metros. Maestro, buenas noches y bienvenido. Yo quisiera que usted le dé un saludo al público, y la metodología que vamos a hacer es que estamos el maestro ya acá conversando, pero que ustedes puedan hacer directamente las preguntas, ¿no? Y que sea una conversación. Entonces, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Lucrecia. No, al público le quiero decir que son unos valientes venir hasta acá. Hoy en día es muy difícil el transporte, la hora, las circunstancias. Entonces valoro infinitamente la presencia de ustedes en este momento, tratándose de escudriñar y oír sobre una nueva técnica. Ya compró este libro, es la última técnica que he trabajado. Entonces ustedes son partícipes o coautores, digamos así, del fin de este libro. Este libro termina estando ustedes aquí y yo hablándoles a ustedes lo que por escrito he debido decir. El maestro inteligentemente y sabiamente dice la última técnica, y la última técnica es la palabra, y la palabra yo creo que es la primera técnica que nos define a nosotros, ¿no? Con la que nos comunicamos, pero sobre todo la palabra en este texto que hace un recuento. Yo creo que aquí la mayoría venimos de fincas o crecimos en fincas, y el maestro, lo que ustedes van a encontrar ahí es un recuento por su casa de infancia.
nos recuenta además las propiedades quiméricas, y las propiedades quiméricas las define Gastón Bachelard como aquellas propiedades que existen en nuestra memoria, pero ya no existen físicamente, ¿no? Entonces eso es muy bello, y encontraba que la palabra también es un retrato, y un retrato es volver a traer al presente, y esa es la vida del maestro narrada en este libro de Dibujando Recuerdos con Palabras. Pintar a través de la palabra lo hace el maestro, y lo hace entregado a lo que lo ha hecho feliz y que lo descubrió además con Rafael Sáenz, y además el amor y el cuidado que tuvo siempre por María de las Mercedes Duque y que tiene por María Eulalia, María Alejandra y María Paulina, porque en la conversación que tuvimos antes obviamente está ahí presente y latente la presencia de su señora y de sus 3 hijas. Entonces, en este lenguaje que nos expresa acá, que es el simbolismo, que es la metáfora, que es la descripción detallada. Por ejemplo, hay una metáfora muy bella que dice que dice el silencio de la oscuridad, ¿sí? O cuando con el simbolismo narra cómo celebraban el Día de la Madre, y el Día de la Madre era que le ponían un clavel rojo a todos, pero a él le daban un clavel blanco, y ese clavel blanco era la conexión con su madre, ¿no? Maestro, quisiera que nos contara esa conexión suya, cómo encuentra usted en esas caminatas en Medellín al maestro Rafael Sáenz. Cuando yo decidí ser pintor, ahí lo cuento en el libro, bajando con un amigo de clases una noche, conversábamos sobre arte, y en un momento dado, yo esta historia la he contado varias veces, le dije, hombre, Argemiro se llamaba, ¿por qué no juramos esta noche que vamos a ser pintores toda la vida y solo pintores? Dijo, no, y si nos morimos de hambre, nos morimos de alegría. Ese momento es uno de los momentos que define mi vida en una forma muy definitiva y drástica. Cuando encontré a Rafael Sáenz, que me dieron la dirección, tomé la iniciativa de empezar a pintar, a estudiar pintura. Fue otro día, en ese momento, cuando conocí a Rafael Sáenz, que dije, mi vida ha cambiado en este momento. Ya definitivamente yo voy a ser pintor. Bueno, y caminé las calles de Medellín porque yo debí trabajar 2 años para mantenerme. Caminé todas las calles, era cobrador de facturas, conocí mucha gente, tenía que pintar y caminar, aprendí a caminar dibujando, consciente del peligro que eso implicaba, pero de todos modos empecé a caminar dibujando, fue para mí como una decisión. Y por eso hoy, maestro, usted sin duda es un referente de la plástica nacional. El libro comienza diciendo varias veces, no recuerdo cuando nací, no recuerdo cuando la madre se va a los 3 meses que tú tenías, pero luego el libro termina parándote en ese paisaje que fue constante, que era en las piedras de la quebrada, en un recorrido además hermosísimo con tu familia, y donde dices en última instancia que casi que el tiempo no existe, ¿sí? Todo es un instante y es un fragmento, y en ese recorrer por esa casa de los abuelos, de los padres, aparece, yo creo, lo que nos define a nosotros como familia, ¿cierto? Era esa unión familiar, el elemento de estar en la misa, de rezar, o sea, que lo repites muchísimo, que indiscutiblemente eso te ha hecho un hombre de fe, pero allí hay un elemento muy, muy especial, y era que eras un observador de oficio.
Yo pienso que un artista tiene que ser un observador de oficio y el que hace etnografía. Este libro es un ejemplo de hacer etnografía, de caminar un camino, de hacerlo suyo, de ponerlo en la mochila con la que viajamos todos los días, y en ese poder de observación hay una relación muy bonita entre el paisaje, la naturaleza, lo que era esa pequeña casa de finca, luego el traslado a Yarumal, luego Medellín, y luego llegar a esa ciudad que te permitió estar donde el arte, la ciencia y la técnica eran uno solo, ¿no? Ir a Florencia para ti, ¿qué significó el contacto de que Argemiro, tus amigos llegaran, que la relación con el maestro Botero se consolidara ahí? ¿Qué significó Florencia para un artista que estaba decidido desde muy niño a jugársela por ser un artista? Yo tengo que destacar aquí un asunto, y es que mi viaje a Florencia empezó echando moneditas en una alcancía. Yo trabajaba y economizaba para ese viaje algún día. Murió mi padre y me dejó 7.000 pesos. Dije, pues me dejó la educación, qué mejor herencia que la educación. Entonces proyecté inmediatamente el viaje. Las moneditas que tenía guardadas las saqué y dije, esto es parte de lo que yo voy a gastar en mi educación. A él le debo por lo menos ese afán de llegar pronto a Florencia, se lo debo a él. De cómo llegué a Florencia, el referente de Pedronel Gómez, Rafael Sáenz, nos hablaban del Renacimiento. Entonces me fui forjando en la cabeza todo lo que sería la historia a través de los pues no digamos de los libros, porque en ese entonces no había casi libros, no habían reproducciones a color. Entonces, al llegar a Florencia, hay una cosa muy bonita, y es que buscando un amigo me encontré con la Plaza de la Signoria y estaba desierta, eran las 11 de la noche. Dije, Dios mío, la Plaza de la Signoria y yo solo aquí, ¿qué es esto? Me admiraba, no podía entenderlo. Y curioso, recordé el patio de Sulaybar, donde yo estaba pequeño, que es este contraste, ese patio en el campo, junto al monte, junto al río, y ver aquí estas esculturas, todo este arte, toda esta historia, eso me conmovió inmensamente. Maestro, ¿alguien quiere preguntar? No. Maestro, esa descripción de Florencia es muy bella porque la Plaza de la Signoria, pues sin duda es fundacional para la capital del Renacimiento. Y describe, como la acabas de describir, está describiendo la vastedad de ese espacio, ¿no? Y me recuerda esto tan bello que escribes: con línea negra sobre papel blanco dibujaba casitas blancas, pero encantado me angustiaba de no poder dibujar el espacio que no era ni negro ni blanco. Señoras y señores, ahí hay una descripción impresionante de un artista comprometido en todas las dimensiones, ¿no? Algo bien especial que yo quisiera que nos compartieras era, con Rafael Sáenz había un maestro que les entregaba todo, incluso tocaba el piano, literatura, o sea, una formación como una botega del Renacimiento, ¿sí? Donde se iba a aprender de muchas maneras. ¿Cómo era, quisiera saber, o que compartamos aquí con el grupo, cómo era esa relación de Rafael Sáenz, Pedronel y Fernando Botero, en un momento donde después encontrarás a Botero en una ciudad, por ejemplo, como París, ¿sí? Rafael Sáenz tenía un grupito de alumnos, éramos pocos, unos 6 o 7, muy entusiasmados todos, pero descubrimos el profesor ideal, porque Rafael era un humanista, no era un profesor de dibujo cualquiera. Él le hablaba a uno del Oriente, le hablaba a uno de China,
le hablaba de los hindúes, había leído libros de todas las especies, inclusive me acuerdo que leía la vida de Marco Aurelio, los escritos de Marco Aurelio, y nos los enseñó a leer. Enseñó que la filosofía en un emperador tenía una cosa muy especial. Entonces nos enseñaba la música, él tocaba el piano, él hizo algunas composiciones, nos invitaba a la casa los sábados por la tarde, no todos, claro, a oír música. Allí descubrí yo a Beethoven. Yo en el campo nunca había oído música, pero uno de mis amigos, Argemiro, con quien juré que seríamos artistas, me ayudó también a aprender la música. Entonces todo esto se iba conjugando como en un abrir la vida, porque Rafael, inclusive salíamos al campo, hacíamos excursiones, era como los peripatéticos que hablábamos y salíamos caminando, aprendíamos en la naturaleza, era fantástico, me consideraba un privilegiado. Pues yo decidí irme a Florencia y el grupo, cuento este detalle que es muy bonito, cuando ya decidí irme, compraron un muñequito que le daba uno cuerdas, tenía una maletica y salía caminando. Entonces todos convinieron que me lo debería ganar yo. Se hizo la rifa y mira, ¿no? Me lo gané yo. Y entonces fue como un símbolo de tener este grupo de amigos, de compañeros a través de mis viajes. El muñequito todavía está, como algo allí, se le rompió la cuerda, pero el muñequito ahí está. Esa descripción que da el maestro nos recuerda esa frase tan bella de Borges cuando dice: cuando el profesor ingresaba al salón, imponía una secreta autoridad, ¿no? Y eso es Sáenz, y eso es usted, maestro Aníbal. En esa revisión, porque Florencia es una bisagra fundamental, por eso todavía estamos ahí dando vueltas sobre Florencia porque no se agota, la posibilidad de haber visto el Gattamelata de Donatello, estar en Padua, hacer todo ese giro en Italia, sin duda fue una universidad para ti también fundamental, porque pues eso es lo que le enseña a uno estudiar afuera o mirar el mundo con otros ojos, y es esa capacidad de observación que uno tiene, porque el arte no solamente está en el museo, el arte está en el café, está en la calle, está en la gastronomía. Entonces esa belleza de poder tú haber recibido ese contacto directo con esa gran universidad, se conecta muy bello con la primera pinturita que hiciste, que dices ahí era un pequeño papel sobre el que trabajas Rembrandt. De Rembrandt, ¿qué se queda en tus grabados, en tu obra como grabador? Por cosas del destino, cuando yo empecé a pintar, una hermana mía compró un libro que tenía un libro sobre técnicas pictóricas, cosa rara, era un libro de un alemán, en ese tiempo muy escaso que estuviera acá. Había un retrato del hijo de Rembrandt, Tito. Yo lo vi y me fascinó. Entonces cuento que le corté un mechón a una hermana, hice un pincelito y con blanco y café y verde traté de hacer una copia del retrato. Más tarde en Rotterdam, caminando el museo, me descubrí el original. Pensé, Dios mío, ¿cómo es la vida? Encontrarme yo el original de un cuadro que hice yo de pequeño, con un pincelito, con unos colores incipientes. Me pareció una cosa extraordinaria. El cuadro lo conservo. En estos días lo hice enmarcar, porque dije, no hay derecho. Mi primer cuadro y lo está enmarcado. Está enmarcado ya. Qué maravilla cuando él entra y dice así textualmente en el libro, cuando está en el taller de Rafael Sáenz: me fui transformando como en un sueño sin tiempo ni espacio.
nacía una nueva vida, todo flotaba en un silencio interior. Esa es la manera como usted describe, maestro, esa epifanía, podríamos decir, de encontrarte con el arte, de encontrar que ahí había un camino. A tu mamá no la conociste, pero hay un recuerdo muy bello, y es cuando dices que estabas meciendo en una cuna a tu hermana y era como si fuera una barca que volara por el aire, porque tú intuías que tú habías sido mecido de esa manera. Entonces esa es una analogía, una conexión bellísima además con ese recuerdo de tu mamá, ¿sí? O sea, ese sentido materno que es tan bello. Yo quisiera que hoy, después de todo este trasegar que está aquí dibujado con palabras, desde tu vida, desde niño, hasta esta figura que vemos hoy, en una lucidez y en una memoria que yo creo que si pasamos examen aquí de pronto varios podemos perderlo, ¿no? Uno ve el maestro en esta lucidez, de verdad que se da cuenta uno que nunca te ibas a morir de hambre, pero sino además ibas a entregar ese alma de docente, de profesor que tienes. ¿Cómo recuerdas tú el paso por la Universidad de Antioquia formando a tantísimos profesores? Hoy, profesores. Bueno, cuando yo llegué de Europa, unos amigos arquitectos que yo conocía me ofrecieron una cátedra, una en la Universidad de Antioquia, adjunto al Instituto de Artes, que después pasó a la Universidad, el Instituto de Artes Plásticas, donde fue el primer director Rafael Sáenz. Y también me ofrecieron una cátedra de dibujo y teoría del arte en la Facultad de Arquitectura de la Nacional. Entonces yo disponía de un tiempo de clases y lo demás era para mi trabajo. Nunca quise ser profesor de tiempo completo porque mi ideal era ser pintor, prestar un servicio, digamos, social, de enseñar lo que yo había aprendido, y eso lo hice continuamente durante 20 años. Entonces, por ahí pasaron muchos arquitectos, muchos artistas, y sobre todo en artes plásticas encontré algo muy bello, que es los artesanos, los carpinteros, los ebanistas se interesaron mucho por la xilografía. Fue interesante ver cómo le ponían atención y cariño a la manera como se grababa en la madera. Les procuraba que se expresaran libremente, no como una decoración, sino como que expresaran su manera de pensar. Con esto se hizo una exposición de grabados en el entonces Museo de SEA. Recuerdo que esa exposición fue la primera exposición de arte de artistas que se hizo en Medellín. Yo la presenté y empecé diciendo: esta es la primera exposición de artistas grabadores desde que empezó Medellín. Qué maravilla, maestro. ¿En su familia alguno o alguna de tus hijas está dedicada al arte, o esa vena solamente quedó contigo? Siempre que la gente iba a la casa hacía esa pregunta: ¿quién de ellas va a ser pintora? Y ellas decían: no, eso se lo dejamos a mi papá. Alguna tiene facultades, pero no le interesó ser artista. ¿Dónde están las hijas, las tres que nos levanten la mano? Allí, dos, y nos falta... Ok, bueno, pues un gusto, de verdad, María Paulina, María Alejandra y Eulalia, y Alejandra, saludarlas a ustedes, porque el homenaje que hoy rendimos es más que nosotros. Nos sentimos honrados de tener al maestro entre nosotros, de tener un personaje con esa capacidad de disposición y sobre todo con esa capacidad de recordar. Y recordar, etimológicamente, ustedes saben que recordar significa volver a pasar por el corazón. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, maestro. Yo quisiera que usted nos
describiera con sus palabras el retrato de su señora. Era la ternura más grande que yo he conocido y vivido en mi vida, y tenía la nariz más bella que yo haya visto. Claro que sí, claro. Mucho gusto en saludarlo y me alegro mucho pues, estar aquí acompañando. Dos preguntitas muy sencillas. ¿En qué año realizó ese viaje a Florencia? Una pregunta. Y lo otro es, ¿qué otros artistas, aparte del maestro Fernando Botero, que ya lo mencionaron, qué otros artistas de la importancia suya fueron contemporáneos suyos? También mencionó al maestro Pedronel. ¿Qué otros maestros nos puede recordar? Bueno, desde entonces, siendo estudiante, Fernando Botero iba al grupo, pero él nunca era buen asistente. Él oía ya algunas indicaciones, se perdía 1 o 2 semanas, de pronto volvía y así, era intermitente. Era el sistema de él, porque en Florencia era lo mismo. Iba a la academia, pintaba una cosita y se perdía. Yo siempre he dicho que Fernando fue autodidacta. Él no siguió mucho instrucciones, sino lo que iba conformando en su mente. Algunos pintores, tuvo influencia de algunos pintores, pero él conformó su arte y lo defendió a capa y espada a medida que pasaban todos los siglos. Aquí en Medellín estaba Rafael Sáenz, estaba Pedronel Gómez, que entonces ya era una autoridad, había trabajado frescos con su ingeniería de arquitectura, hecho cosas muy importantes. Estaba Carlos Correa, alumno de Pedronel también, muy buen pintor, se fue a vivir a trabajar a Cali. Estaba Eladio Vélez, había sido compañero en parte con Pedronel en ese entonces, en París, y no había mucho, los demás eran como un poco diletantes, digámoslo así. Ya en Florencia, pintores colombianos coincidimos con Grau, Enrique Grau, el cartagenero. Era muy buen pintor, muy buen dibujante. Tuvimos la oportunidad de viajar juntos por el Medio Oriente. Yo alguna vez en Florencia vendí un cuadro y toda la plata me la gasté en hacer un viaje por el Oriente, en un encuentro con estudiantes, patrocinado también por el gobierno italiano, donde llevábamos, pues en un barco, estaba organizado todo el viaje y fue una experiencia fabulosa poder tener aquel viaje por Grecia, Turquía, Siria, Líbano, etc. Hay una anécdota muy importante cuando visitamos las pirámides. No se las cuento ya porque está muy descrita en el libro, pero de todos modos ese viaje fue para mí definitivo, conocer otras culturas en una forma muy grata, porque teníamos quien nos guiara, quien nos tradujera, etc. Entonces teníamos muchas ventajas, digámoslo así. ¿Qué otros pintores? No, realmente en mi época no había muchos pintores. Es que cuando estaba estudiando, los estudiantes de arte en Medellín que querían ser artistas no éramos que 4 o 5, nada más. Entonces lo que es que se ha multiplicado todo, hay muchas escuelas, ya hay facultades de arte, el tiempo ha cambiado, es que han pasado como, no sé, 80 y pico de años.
Maestro, ¿qué mujeres artistas había en la época? Tú mencionas ahí a Lola Vélez, que nos pudieras contar también cómo era ella, porque yo recuerdo una obra muy bella, una acuarela que tiene el Museo de Antioquia en su colección, y siempre quise saber cómo era ella, porque además había tenido ese encuentro con los mexicanos, con los muralistas. Ella había nacido en Bello, vivía allá. ¿Cómo era ella y qué otras mujeres contemporáneas conociste? Dentro del grupo, los más asiduos en las mujeres era Lola Vélez y una señora que se llamaba, no sé si todavía vive, Olga Yepes del Castaño. Eran las dos que prometían algo, que iban constantemente. Lola fue muy especial. Cuando yo me fui para Italia, ellas dos se fueron para México. Le escribieron a Diego Rivera que querían ir a estudiar y les respondió que se fueran, que con mucho gusto él las atendía. Entonces fue alumna de Diego Rivera un tiempo. Era una persona muy amable, muy dulce, muy encariñada con los compañeros. Nos invitaba a la casa, hacía unas tortas deliciosas. Hacíamos pequeños frescos en la casa de ella, que era una casa grande, antigua, en Bello, y pasábamos unas tardes deliciosas, unas tertulias. Tenía un buen retrato que le hizo Pedronel Gómez. Yo también le hice un retrato a ella, que no sé este momento quién lo conserva. Ella, pues, se dedicó a dar clases, daba conferencias y charlas, era un poco miembro del Consejo de Bello. Murió no de edad, murió más bien prematuramente. Yo la recuerdo con mucho cariño porque nos estimaba, nos quería, era como una mamá para nosotros. Qué bonito eso, maestro. Del recuerdo de la finca, ¿de dónde viene ese nombre que tú mismo dices es un nombre muy sonoro, pero yo me gasté varias veces ensayando cómo se pronunciaba y dije, me entrego, no sé, la finca, ¿de dónde venía ese nombre? ¿Qué significaba? La finca está ubicada en los llanos de Cuibá, pero no en los llanos, sino que en los llanos de Cuibá se baja, hay un río que empieza, nace allí y se va bajando, se llama el río Dolores, va a desembocar en el Nechí. Bueno, pasa por toda la finca, mejor dicho, el río Dolores es el alma de la finca. Todos los montes que son de roble acumulan agua y van vertiendo a ese río, el río Dolores, que justo pasa por la casa donde yo vivía. Había una cascada, hay una cascada grande que en un tiempo, como sucede ahora, llovió por toda una semana en pocas horas y el río se creció enormemente. Tengo el recuerdo de esa cascada volcando, caían árboles, terneros, vacas. Fue impresionante esa inundación. Por fortuna la casa estaba más alta, un poco distante de la quebrada, si no, no estaría contando el cuento. Bueno, ¿qué más? El nombre. El nombre de Sulaybar con Z. Es el apellido de una familia que se casó con Pedronel Ospina. La señora se casó con Pedronel Ospina Vázquez, que era el papá de Mariano Ospina Pérez, el presidente. Los Ospinas, en especial Francisco, que se menciona en el libro, se hizo el cargo de la región. Es una cosa muy vasta, muy grande. Entonces construyeron allí una casa. La casa es inmensa, es grande, es de tapia, con un entejado fabuloso. Tiene un patio de piedra que se lo quisiera la clase, la señoría. Bueno, ¿qué digo yo? Sulaybar es el apellido de la señora, María Sulaybar. Entonces tomaron el nombre y posteriormente los Ospinas dejaron el apellido de la señora Sulaybar, y ese es el origen del nombre de la finca.
Vale la pena comentar que el señor Zulaíbar fue un colonizador, si mal no estoy, vasco, que fue dueño de una gran extensión de tierra en esa zona, y una de sus hijas, no sé si era María o Mercedes, igual pues las Marías y las Mercedes están en toda tu historia, finalmente terminó heredando parte de la finca, y ella, no sé si su hija o una nieta fue la que se casó con Pedronel Ospina. Esto está en las genealogías de Antioquia y Caldas, de Gilberto Arango, que cuenta todo el origen del apellido Zulaíbar, que llegó a Antioquia en el siglo XVII. Y se mantiene todavía el nombre de Zulaíbar, y es una tradición pues grande que hay en la región de una finca lechera, y eso creo que han ido dividiendo las tierras, y no eran las extensiones originales, pues porque el señor tuvo familia y la partieron, pues en el siglo XVII. Sí, los hijos del que fue dueño durante muchos años, cuando yo vivía allá, no heredaron el amor por la tierra, por el ganado, por el negocio, por la naturaleza. Ellos ya se criaron aquí, digámoslo así, como hijos de papi, y entonces no les interesó esa herencia. La dividieron, la finca hoy, que era inmensa, ya está dividida. Por fortuna se conserva la casa intacta. Quien la compró, el pedazo donde está la casa, la conserva y la restaura. Ha entendido el valor que tiene ese lugar. Yo volví varias veces. Ahora me sigue interesando volver, ya que escribí el libro, no volver para escribir, sino volver para amar, para recordar, para buscar vida. Zulaíbar es vida. Maestro, es hermoso, y esa descripción ustedes la van a disfrutar muchísimo, porque es cuando el maestro cuenta que al gran patio conducía, se llegaba a través de 2 corredores. Uno conectaba con esa montaña verde donde estaba la quebrada, que es esa línea blanca que aparece tantas veces en su trabajo como grabador, como ese caminante, y el otro corredor llevaba al patio como un lugar pues, de lo público, de lo social, con esos techos de teja, con esas paredes de tapia, que hay una escena muy linda cuando describes que tu dedo iba pasando sobre la tapia siguiendo casi un dibujo, ¿no? Un dibujo que tenías en tu cabeza. Eso es tan bello que además lo hacía Leonardo lo hacía mirando las nubes y empezaba a describir y a encontrar formas, y era tu conexión con ese mundo visual tan profundo desde niño. Y hay una descripción muy bella, porque yo estoy segura que esa casa de tapias la hemos vivido todos, o en nuestras fincas, o yendo a la casa de los primos, o, ¿cierto? Todos hemos recorrido esa casa de campo, y hay algo muy bello, y es que hay 3 conectores que yo saco del libro. Es cuando tú dices el lago azul, la Casa Blanca y el Monte Verde. Ahí se resume todo ese paisaje de Antioquia, esa relación entre paisaje y naturaleza, ese paisaje como aquello que te era dado, es decir, aquello que marcaba el corredor, y la naturaleza, esa vastedad que comentas ahorita con ese invierno y ese casi tsunami de lo que mencionas, tan terrible, que cuando la leí, de verdad que es muy muy fuerte, y además cómo te impactó. Y una cosa muy bella que habla de ese sentido de humanidad, de esa ternura de tu señora y de esa compañía de tus hijas, y es cuando dices que era una casa donde llegaban más de 50 trabajadores con sus familias, y allí tenían casa, huerta y vacas. Eso equivalía a tener trabajo, amor y paz. Eso es la síntesis de cómo has vivido, cómo nos has entregado esa sensatez a través de tu arte, ser uno de los precursores de una técnica tan ancestral como es el grabado, y que me permite conectar
con esa persona que te acompañó para darle paso a los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, pero esa compañera que está a tu lado, excusez-moi, perdón, voy a leer. No todo fue soledad por aquellos días. De visita al consulado para buscar correspondencia, conocí a una niña que había oído hablar de mí en Medellín por las clases de pintura. Era bella, amable, cariñosa, familiar. Si estás solo, me dijo, puedo acompañarte para que veas lo más importante de Londres. Como un ángel de la guarda, me acompañó todo el día. Me explicó cómo funcionaba el metro para poder moverme con más libertad. Ella se llamaba María Isabel Garcés y no la he podido olvidar. Con toda seguridad, si nos hubiéramos seguido viendo, me hubiera enamorado de ella. Esa es una antesala a cómo tú en el libro después describes el amor por tu señora, pero eso además nos da cuenta de un ciudadano del mundo, ¿no? Que supo enamorarse y mirar la belleza en otras coordenadas. Maestro, para ir cerrando, cuéntanos en qué momento empiezas tú a escribir y a decir, voy a deliberadamente escribir mis memorias, o iban yendo y viniendo en momentos de silencio y introspección. Pues todas estas anécdotas de mi viaje a Europa, yo las contaba, las he contado, me preguntan cómo fue eso, cuenta, y yo contaba. Y algunos amigos me decían, ¿por qué no escribes esto? Alguno de ellos estará aquí. ¿Por qué no escribes esto? Escríbelo. Entonces, viendo que había gente, insistían en esto, un día me dije, ¿y por qué no? Si yo he trabajado todas las técnicas y veo que cuando escribo se abre una ventana, ¿por qué no abrimos la ventana y la puerta de una vez? Y empecé a escribir. Qué lindo. Maestro, eso nos permite que ojalá todos se vayan esta noche con un ejemplar de estos dibujos, donde el maestro nos hace volver a pasar por el corazón su vida, su familia, su camino con el arte y descubrir que el arte es una ventana abierta al mundo, como tú lo acabas de decir. Terminar diciéndote que sin duda tú, para mí y para muchos de este público que hay acá, que nos acompaña, cómo describe Marguerite Yourcenar cuando dice: el catador de belleza termina por encontrarla en todas partes, ¿sí? Filón de oro en las venas más innobles, y goza al tener en sus manos esas obras maestras fragmentadas, manchadas o rotas. Un placer de entendido que colecciona solas una alfarería que otros creen vulgar. Esa ha sido la mirada tuya, de ser verdaderamente una persona que ha escrito y ha vivido la belleza desde la técnica, desde el salón de clase, desde hombre de familia, de compañero de tus contemporáneos. Entonces, de verdad, maestro, muchísimas gracias. Yo quisiera las preguntas de ustedes y terminar de escribir este libro esta noche, que el maestro nos ha permitido entrar en las primeras páginas del libro, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera? Buenas noches. Aníbal, Débora, usted conoció a Débora Arango, estuvo en Bellas Artes. Ella estaba con los Label, ¿no? El caso de Débora Arango y mi persona es muy peculiar. Cuando yo empecé a estudiar pintura, oí hablar de Débora Arango. Ella había sido discípula de Pedronel Gómez, pero era una figura que había pasado. Nos enteramos con la historia de que había tenido un conflicto con la jerarquía por razón de su temática, pero no la conocía. Posteriormente, cuando yo vine de Europa, mucho después, hace digamos 15 años me parece,
apareció en los periódicos el nombre de Débora Arango como una persona singular. Yo nunca la había conocido y nunca la conocí. Yo no conocía a Débora Arango, nunca hablé con ella. Entonces es curioso porque sí conocí a Jesucita Vallejo y otras alumnas de Pedronel, que se les veía por ahí en exposiciones, pero Débora Arango permanecía en su casa. Yo nunca fui a la casa de ella. Era para mí una persona que se había perdido y nunca la conocí. Maestro, y Leonel Estrada, ¿cómo fue el contacto con Leonel, una persona también fundamental para Medellín? Cuando Leonel se enteró que yo vine de Italia, yo había tomado un estudio con un amigo, él me llamó, yo no lo conocía, propiamente no lo conocía, no lo recordaba, me se identificó y quiso ir al estudio, el cual estudio empezó a hablarme de arte, vi que era un locuaz, muy conocedor de arte. Yo dejé que hablara y hablara, empezó a ver mis cuadros y noté que intervenía mucho en cada uno de los cuadros. Y yo, pues, ese es un crítico de arte, pero no, a mí no me interesa que yo pinte como él me dice. Entonces, como que no hubo mucho diálogo con él relativo al arte, porque él era muy, digámoslo así, pues muy conocedor. Él estaba suscrito a todas las revistas de arte que uno se puede imaginar. Tenía una memoria impresionante, pero quería como aunar todos los artistas como en un taller, y que él era el director. Yo permanecí muy independiente, fui muy buen amigo de él, pero de arte poco hablábamos. Perfecto. No, pues, maestro, a mí me da muchísimo gusto ver acá, como decía, los profesores de la de Antioquia, de la Nacional, donde sin duda tú dejaste una huella absolutamente grande, pero la conclusión es que hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, pero sobre todo ser buenas personas. Yo hoy en este momento de mi vida digo que qué rico la gente que sabe bastante, pero sobre todo gente, ¿no? Y eso lo tienes tú, esa grandeza de humanidad, y yo creo que contigo se resuelve ahí el tema de que tu arte y tu persona es la conjunción de la ética y la estética, y por eso estás donde estás, maestro, además con esa memoria que nos está yendo y moviendo todo el tiempo en la historia del arte y en la reflexión por la cotidianidad desde el libro que nos entregas. Entonces, no sé si alguien quiera hacer una pregunta o vamos haciendo la fila para comprar el libro. ¿Quieres te acercas un poco, por favor? Buenas noches. Algo que me intriga es, yo lo veo a usted demasiado vital, que sigue teniendo esa pasión por lo que hace. ¿Cómo es el día a día de un artista como usted? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Yo suelo resumir y responder de una manera. El secreto está en levantarme sabiendo qué tengo que hacer. Si uno tiene que hacer, está moviendo, se está pensando, está actuando, tiene en mente alguna cosa. Yo no me duermo sin saber qué hago, qué voy a hacer al otro día. De otra manera no me podría dormir. Muchísimas gracias, entonces vamos allí. Maestro, muchas gracias, qué honor. Siempre es un honor tenerlo acá en Casa Tragaros, Lucrecia. Mil y mil gracias. Y bueno,
Como decía Lucrecia, el libro del maestro está a la venta. No sé si usted lo va a firmar, si alguien... Excelente. Y bueno, vamos a compartir un rato, podemos tomarnos algo en el café. Siempre bienvenidos, esta es la casa de ustedes. Muchas gracias.